Reactivar la economía es el nuevo desafío en las zonas afectadas por el terremoto. Ana Milena, a una semana de la tragedia también se suma el plan de reconstrucción de viviendas y de miles de edificaciones más. Un plan que debe comenzar en el menor tiempo posible y una etapa a la que además del gobierno se suman gremios y la empresa privada. Sí, ustedes ven ahí en pantalla a nuestro equipo periodístico desplegado en las regiones más golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Pero antes, vamos al corazón del eje cafetero, donde el sector turístico empieza a reactivarse. Alejandro Cortés habló con quienes están detrás de este esfuerzo. Alejandro. Ellos son el rostro de la recuperación de la economía en el eje cafetero. Los turistas extranjeros que, a pesar de la tragedia, visitan esta región del país cuya economía depende en buena parte de los visitantes. Estaba muy preocupado porque yo me enamoré de este país y me puso muy triste. Es la naturaleza, así que no puedes hacer nada al respecto. Pero siento que pueblos como Salento y Pereira son grandes pueblos y grandes ciudades y con el turismo se van a recuperar. Y lo están haciendo. Sus paisajes y su aroma a café no ha alejado del todo a los turistas. Uno de los municipios más turísticos del departamento de Quindío es este, Salento. Muchos de los habitantes de este municipio aseguran que la afluencia de turistas ha disminuido considerablemente después del terremoto y a pesar de algunas afectaciones en su infraestructura, sobre todo en los techos, aseguran que están listos para recibir a los visitantes. Por favor, no cancelen, busquen, si es el caso, poder desarrollar en la fecha programada su viaje o si no, reprogramarla. En eso estamos acompañando y por supuesto estamos enviando este mensaje. Pues la verdad que recomendaría 100%, porque aparte, bueno, ha sido el terremoto, pero se ve que ya lo están solucionando y la efectividad del trabajo es buena aquí, se nota. Y no solo Salento, Montenegro o Finlandia ya reactivaron su turismo, los parques temáticos también lo están haciendo, aunque el Parque del Café aún permanece bajo revisión para garantizar la seguridad en todas sus atracciones. Hoy en el Quindío todos dicen estar listos para reponerse de los estragos del terremoto y reactivar su economía, al tiempo que reconstruyen el patrimonio destruido, como la iglesia de Quimbaya, uno de sus atractivos turísticos. Y en verdad los felicito, se lo dice este artista, con la mejor atención que se le brinda al turista, que se le brinda al turista. Hoy me les quito el sombrero, los estamos esperando en el eje cafetero. Y después de los días de incertidumbre y las afectaciones provocadas por el sismo, Manizales comienza a recuperar poco a poco su dinámica. Desde hoy, diferentes sectores de la ciudad dan pasos importantes hacia la reactivación y el regreso a la normalidad. Pablo Arango, ¿en qué parte está de la ciudad y cómo arrancó la jornada hoy? Andreina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire, me encuentro en una de las zonas más comerciales de Manizales. Estamos hablando de la famosa Carrera 23. Y no ha sido fácil, por supuesto, lo de Manizales es muy triste, pero también hay solidaridad, hay perrenque que tienen los caldenses para poder salir adelante y reactivarse en medio de la situación que está viviendo el país. Hoy el vicepresidente José Manuel Restrepo estableció cuánto cuesta la reconstrucción del departamento de Caldas, 1.4 billones de pesos, y dijo que van a ir en contra de las personas que están abusando con los precios de los arriendos y de los materiales de construcción. Este es el informe que preparó mi compañera Paula Bernal. El regreso de la actividad comercial en Manizales es un mensaje de confianza y esperanza. Hoy, además de la apertura del centro histórico para peatones, los comerciantes dieron su voto de fe para sacar adelante sus negocios y familias afectadas por el sismo. Pues muy contentos, niña, bendecidos, gracias a Dios, que ya estamos nuevamente en nuestros negocios. Y es que aunque son 235 predios, aquí en el centro histórico con uso restringido o peligro de colapso, las autoridades han visitado inmueble por inmueble para dar un parte de tranquilidad a los transeúntes que hoy se empiezan a movilizar de nuevo por esta zona. Necesitamos que haya comercio para que la gente sale. Si usted se pone a mirar esto, parece que estuviéramos en ferias, mire toda la gente, al menos salen. Muy bien, porque es que la gente del común, la gente, los vendedores ambulantes también necesitan de su soporte diario, ¿no? A este proceso se suma el regreso a clases en diferentes instituciones educativas, permitiendo que niños, niñas y jóvenes vuelvan a sus aulas y recuperen sus rutinas, mientras las autoridades continúan realizando seguimiento a las condiciones de seguridad de las edificaciones. O el que tenga temor, el que no quiera ir,
el que tenga alguna problemática, tranquilo, no va a ser una cosa rigurosa, no vamos a poner problema porque no vayan. Ojalá puedan ir, porque el PAE está listo para eso, porque los colegios están organizados. También se reactivan progresivamente los servicios de energía eléctrica y agua potable. En este camino la prioridad sigue siendo la seguridad de las personas, pero también la recuperación de la vida cotidiana. Pues en Pereira también restaurantes y supermercados afectados por el sismo comenzaron a abrir sus puertas para generar empleo y reactivar la economía local pausada desde el día del terremoto. Carlos Barragán, ¿cómo fue este día para ellos? Ana Milé, pues prácticamente desde muy temprano varios vendedores ambulantes salieron a las calles a buscar su día a día, a buscar su quehacer. Lo mismo los restaurantes. Fueron después de una semana de haber podido reparar lo que han podido reparar en sus casas, de reacomodarse en las casas de unos amigos, de vecinos, de familiares, pues volver a empezar y hacer su vida. Yo estoy en este momento en el Coliseo Menor, en donde hay un centenar de personas damnificadas del terremoto, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, pero afuera en las calles, los habitantes de Pereira, de la capital de Risaralda, le ponen el viento a la brisa y salieron a trabajar. Doña Mariluz lleva 18 años con su restaurante. Luego del terremoto rescató lo que más pudo y llena de fe abrió de nuevo su local. Yo sé que es muy duro para los que perdieron sus sitios de trabajo, sus negocios y todo, ¿cierto? Pero si hay la posibilidad de que uno generar empleo y hay empleo, a pesar de las circunstancias hay que seguir adelante. Aunque la ciudad aún está llena de escombros, los comerciantes creen que abrir el comercio los impulsará a la reconstrucción de sus vidas. Con mucho pesar por la tragedia, pero las familias necesitan activarse, las empresas necesitan activarse, el comercio, digamos con toda la fe de que van a venir tiempos muy buenos. Los supermercados pequeños que estaban cerrados desde el pasado lunes, hoy volvieron al ruedo. Las necesidades no esperan y pues estamos en ese tema. Ha sido muy difícil porque no hay por dónde entrar ni siquiera las mercancías. Mucha persona que no tiene dónde comprar y le han dicho que este lugar está abierto y han entrado. Entre tanto, los gremios piden ayudas económicas porque aún con la emergencia deben pagar nóminas y salarios. Que les ayuden a reponer su maquinaria y a reponer sus mercancías. Necesitamos preservar y conservar el empleo y para hacerlo necesitamos poner a trabajar a nuestros empresarios. Hemos visto que el día de hoy, luego del puente, hemos tenido una reactivación paulatina de algunos sectores que son sin duda algunos dinamizadores de la economía. Según las cifras de las autoridades locales, en Pereira la zona más afectada de la ciudad es el centro con 1.274 establecimientos comerciales, entre tiendas y restaurantes. A esta lista se suman 869 panaderías impactadas. Y en Cali, las guardianas de la tradición pacífica del Petronio Álvarez aportan su talento en la cocina para apoyar a los damnificados del terremoto, pese a resultar también afectadas por la cancelación de este evento. Juan David Ríos, ¿cómo es esta historia? Andreina, porque la solidaridad de los caleños, por supuesto, aún se sienten, y más también de todas las cocineras del Petronio Álvarez, que justamente este fin de semana, que era el Petronio, no tuvieron cómo vender, y lo que hicieron fue donar los alimentos, pero eso sí, han invertido millones de pesos, por supuesto, para este festival que cumplía 30 años. Nosotros nos encontramos en el barrio La Alameda, al lado de la icónica galería La Alameda, por supuesto, aquí en Cali, en donde además hemos hablado también frente a los comercios, y la Cámara de Comercio de Cali nos informa que está haciendo un censo de todos los comercios damnificados y por supuesto ellas también hacen parte de esa economía vallecaucana. Esta es la historia. Con sus manos, sonrisas y cultura, las cocineras del Petronio Álvarez decidieron apoyar a todos los damnificados del terremoto en Cali. No estamos en la Ciudadela ofreciendo nuestros mejores manjares, los diferentes platos, sino que hoy estamos luchando por los damnificados. Y por eso nos hemos puesto la camiseta, llenamos nuestra cabeza de color, de alegría, de turbantes. ¿Por qué? Porque eso es lo que le queremos demostrar al pueblo, a Colombia, que somos mujeres que resistimos. Desde el pasado lunes, estas mujeres guardianas de la tradición pacífica volcaron su experiencia en la cocina para alimentar a quienes más lo necesitan. Aquí estamos, está la casa del centro de acopio, donde vamos a estar ayudando con lo poco y nada que tenemos. Estamos dispuestas a cocinar, a pedir ayuda a otras personas que nos donen mercados, que nos donen cosas de aseo para nosotras ir a repartir.
Ellas tampoco son ajenas a los efectos del terremoto. Invirtieron más de 30 millones de pesos en materia prima para vender en el Petronio, que ahora están guardados en neveras que les prestaron a punto de caducar. Somos damnificadas. Ya un día hay gente que ha invertido mucho dinero, 40, 60 millones, y ya están las cosas alistadas para trabajar. Y no solamente nosotros, también nuestras compañeras, porque cada persona tiene de 8 a 10 personas que son vulnerables y también necesitan y estaban esperando, ¿sí? Y son de otros lugares, han llegado. Sin embargo, las sonrisas nunca se borran de sus rostros y sus manos siempre están dispuestas a seguir ayudando, mientras la alcaldía busca alternativas de solución para los portadores y portadoras de la tradición pacífica. El Petronio reúne a comunidades de 4 departamentos del país. Es un esfuerzo inmenso. Y a las 7 de la noche, 14 minutos, vamos al puesto de mando unificado en Cali. Allí está Juan Jacobo Castellanos. Juan, ¿cuál es el balance que has entregado a las autoridades hoy y cómo avanza la recuperación en la ciudad? Hola Ana Milena, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Acaba de salir el más reciente informe sobre la situación en Cali. Reporta el puesto de mando de la alcaldía que han sido rescatadas 88 personas y lamentablemente el número de personas fallecidas sube a 141. De las calles de la ciudad se han recogido hasta este momento 28.000 toneladas de escombros y son muchas las dudas que tienen las personas, los damnificados de este terremoto sobre el cobro de seguros. Pues nuestro compañero Juan Camilo Cortés habló con el presidente de Fasecolda hace algunos instantes. Mi casa se cayó anoche. ¿Qué hago hoy? No en un mes. ¿A quién llamo primero? Pues primero garantizar que todos estén a salvo y bien, por supuesto la seguridad lo primero, y lo segundo, llamar a la compañía de seguros. Encuentras la lista de contactos de todas las compañías de seguros del país en fasecolda.com o a tu agente de seguros, tu intermediario de seguros, que seguramente te puede orientar. Si tenías un seguro asociado a un crédito hipotecario, tu banco también te tiene que orientar de qué hacer en esos casos. Se me quedaron los papeles adentro y no puedo entrar, o perdí mis papeles en medio del desastre. ¿Igual me van a atender o sin papeles no hay nada? Claro que te van a atender, basta con el número de la cédula para preguntar. Seguramente en algunos casos te van a pedir el certificado ese de pérdida, pero con el solo número de la cédula es mucha la información que te pueden entregar y mucha la orientación que vas a recibir. ¿Me pagan lo que vale reconstruir mi casa hoy o con los precios de hoy o lo que decía un papel de hace 10 años? Te pagan el valor asegurado que esté en la póliza. Si tuviste la precaución al renovar la póliza de actualizar el valor comercial, te van a pagar el valor comercial, obviamente con el pequeño costo del deducible, que es una práctica internacional que busca evitar el llamado riesgo moral. Si nunca actualizaste por ahorrarte 3 pesos el valor asegurado y hoy el valor asegurado es el de hace 10 años, pues desafortunadamente la compañía de seguros no puede cubrirte esa negligencia. Y las cosas de adentro, la nevera, las camas, la ropa de los niños, las herramientas con las que trabajo, ¿eso entra o eso se perdió y ya? Existen pólizas específicas que se llaman pólizas de contenido que cubren lo que llama la pregunta las cosas de adentro. Y también a veces la póliza del hogar tiene una cobertura adicional para cubrir contenidos. De nuevo, casi todas estas preguntas se resuelven acudiendo a la póliza. ¿Es cierto que tengo que hacer el reclamo 3 días después o si no pierdo el seguro? Completamente falso. Si mi casa no está asegurada, ¿lo perdí todo? ¿No hay forma de hacer algo? Pues desde el punto de vista asegurador, desafortunadamente no. En Cali todavía permanecen desaparecidas 47 personas. Se presume que varias de ellas siguen bajo los escombros. A esta hora siguen trabajando y de manera indefinida en 4 frentes de operación de búsqueda y rescate. Vuelvo con usted, Andreina, a Bogotá. Juan Jacobo, gracias. Le recibo a las 7:17 de la noche. A esta hora, el presidente Abelardo del Espriella se reúne con constructores e ingenieros y el gremio de servicios públicos para avanzar en el plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Ahí ven a Laura Rojas. Laura, ¿qué detalles se han conocido?
Pero una reunión que se ha demorado más de lo previsto, se esperaba que se demorara alrededor de 2 horas y son las 7:17 y de momento pues esta reunión sigue, liderada por el ministro de Vivienda, que se reunió con diferentes líderes gremiales, ustedes lo ven en pantalla, desde el sector constructor, el sector cafetero, también el sector de los bancos, para llegar a acuerdos en común. Muchos de ellos hablan sobre lo que va a pasar con ese Fondo Milagro. Si bien se han recibido diferentes donaciones por parte de la cooperación internacional, pero también de las empresas, cerca de 750.000 millones de pesos son los que se han recibido por parte de las empresas. Pero también viene una etapa bastante importante, alrededor de cerca de 3 a 6 meses de diagnóstico para saber cómo quedaron las construcciones, pero también las empresas afectadas. Según Confecámaras, cerca de 270.000 son las empresas afectadas de momento. Esto fue lo que dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco. Bueno, lo que se está avanzando es unificar el criterio de cómo va a ser el manejo de los recursos. Estamos trabajando todos los gremios, Camacol, e igualmente Andesco, para poder ayudar a regular los servicios y poder ayudar a las víctimas. Y lo más importante, se va a trabajar con los gobernadores y alcaldes y las regiones para que sean resultados óptimos. Aquí no se va a permitir que haya especulación ni robo de recursos. Lo más importante es que se está buscando un mecanismo parecido al que se tuvo en la anterior crisis de la zona cafetera, para que de verdad no tengamos sorpresas. Creo que avanzamos bien, se reunieron más de 50 instituciones, gremios, estuvo también la central de riesgos. En paralelo también se dio otra reunión muy importante con el ministro de Hacienda, que se reunió con las comisiones conjuntas económicas para saber cómo va a ser la distribución de ese dinero. De momento se ha desembolsado cerca de $200 millones por parte del Banco Mundial. Y en Noticias Caracol seguimos contando, destacando las iniciativas que nacen para acompañar a las familias afectadas por el terremoto. Los días pasan, pero la solidaridad sigue presente, porque ayudarnos acerca. Y hoy tenemos nuevas muestras de ese compromiso. Arrancamos con una donación que se conoció en las últimas horas. El presidente Abelardo de la Espriella informó a través de su cuenta de X que Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa Fanny Gutiérrez Sarmiento donarán 200.000 millones de pesos para contribuir a la atención de la emergencia y a la reconstrucción del país. Otros 200.000 millones de pesos llegarán desde ProAntioquia, que reúne a algunas de las principales empresas del país. Las compañías que hacen parte de esta organización destinarán esos recursos a la atención de la emergencia y a la reconstrucción de las zonas afectadas. Y antes de irnos con New Bank, hace pocos minutos, les cuento, se confirmó otra donación. Bavaria destinará 12.000 millones de pesos para apoyar la atención de la emergencia. Ahora sí vamos a cerrar con David Vélez, fundador de New Bank, quien anunció una donación de 100.000 millones de pesos. En entrevista con Negocios Ditu, habló de una de sus prioridades, la educación en el Chocó, y también de las medidas que ya tomó New Bank para sus clientes afectados, y también de cómo harán seguimiento al destino de los recursos. Estamos hablando de 100.000 millones de pesos. Lo primero, ¿a qué irán orientadas esas ayudas? ¿Serán ayudas para esta primera etapa de la emergencia, para albergues, para kits, o también se está pensando en las etapas que vienen como la reconstrucción? Nos hemos enfocado mucho en entender cómo poder llegar mucha de esa ayuda al destinatario final. Estamos trabajando en dos tiempos. Por un lado, tenemos bastante sentido de urgencia de ayudar a las zonas, a la gente más necesitada, haciéndoles llegar alimentos y haciéndoles llegar lo que están necesitando para el día a día. Pero inmediatamente estamos también pensando en el mediano y largo plazo. Hemos hablado públicamente que nos queremos enfocar mucho en la región del Chocó, donde vemos una gran necesidad de invertir en la parte educativa. ¿Cómo va a ser esa articulación o a través de qué vehículo para garantizar la ejecución además de esos 100.000 millones de pesos? Estamos todavía definiendo los detalles de cómo poder trabajar con entidades privadas y ONGs y también con el gobierno en ver cómo llegarle toda esta ayuda hasta el destinatario final. Así que todo ese proceso de colaboración todavía está siendo discutido, pero definitivamente necesitamos la ayuda de todos. Asobancaria ha anunciado algunos alivios financieros para sus usuarios, para quienes quieren créditos, algunos periodos de gracia. En el caso particular de Nu, ¿cómo van a operar en ese sentido acá en Colombia? Ya anunciamos algunos puntos bien específicos para Nu.
Desde el primer día de la emergencia, suspendimos todos los cobros en las zonas afectadas y habilitamos avances en la tarjeta de crédito y retiros en cajeros ilimitados sin ningún tipo de costo. Queríamos que la gente, que nuestros clientes pudieran recibir esa liquidez y accesar el dinero físico inmediatamente para cualquier necesidad urgente. Anoche precisamente el presidente Abelardo de la Espriella hizo una locución en la que hacía un llamado a todas las entidades financieras para bajar las tasas de interés. Usted sabe que estamos en un escenario de tasas altas, más de 200 puntos básicos se han incrementado durante este 2026. Se espera que entonces en el mediano plazo NU también anuncie una baja de tasas, sobre todo para quienes hoy tienen necesidad de acceder al crédito fácil y a buen costo en Colombia, David. Estamos trabajando en esos planes de refinanciamiento de muchas de esas deudas y créditos a plazos más largos y a tasas de intereses más bajas para permitir que mucha de la gente logre salir de momentos de apuro en este momento. Así que definitivamente estamos en esa misma dirección. ¿Cómo va a ser la auditoría desde NU para garantizar que esa plata va a llegar el 100% a quienes más lo necesitan? Perfecto, eso creo que es un punto muy clave, creo que todos estamos muy atentos a eso. Ese dinero tiene que llegar a la gente a la que más la necesita, no se puede desviar fondos, no se puede perder, no puede haber ninguna opción de que se pierda ese dinero. Desde nuestra fundación, en muchos de los recursos que anunciamos, estamos trabajando en creaciones de estructuras de fiducias, donde estamos trayendo auditores para que puedan darle contabilidad a cada peso que vaya a ser destinado. En esta opción que vamos a sacar en Nubank para que todos nuestros clientes puedan donar, vamos a tener muchísimo cuidado en las organizaciones que se van a estar escogiendo y se va a estar requiriendo auditoría de hasta el último peso. Para terminar, ese llamado importante a todo el sector bancario, al sector empresarial, sobre ese rol activo y también muy valioso en esta coyuntura por el terremoto que vive hoy Colombia, que más empresarios como usted se sigan sumando y sigan aportando. Efectivamente, es un golpe gigantesco para Colombia, especialmente en un momento donde viene con una situación fiscal difícil, una situación de gastos muy altos. Entonces se necesita la ayuda de todo el mundo realmente, de la gente que tiene mucho dinero, de la gente que tiene poco dinero. Todos podemos contribuir, todos podemos ayudar y bueno, al menos es inspirador ver que tanta gente está enfocada en poder ayudar en ese momento que tanto Colombia lo necesita. Así que vamos para adelante con todo. Colombia inició hoy lo que podría ser la ofensiva final para lograr que Estados Unidos levante los aranceles impuestos a productos colombianos. Luis Eduardo Maldonado, ¿con quién habló el presidente Abelardo de la Espriella sobre esta posibilidad? Fue un diálogo telefónico con el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, en el que el presidente Abelardo de la Espriella reiteró su solicitud para que suspendan temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. El presidente dice que hay que surtir un trámite para lograrlo y, abro comillas, dice que existe toda la disposición por parte del gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito. Para lograr que Estados Unidos suspenda los aranceles, esta tarde viajó a los Estados Unidos el ministro de Comercio Exterior, Mauricio Gómez Amin. Sostendrá reuniones del más alto nivel con el equipo económico del presidente Donald Trump. El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó las razones para que Colombia insista en el levantamiento de los aranceles de los impuestos a productos colombianos. El presidente lo dijo públicamente también en su mensaje que nos transmitió, en el sentido de que le había elevado esa solicitud al gobierno norteamericano, en cabeza del presidente Donald Trump, teniendo en consideración la situación difícil que está viviendo nuestro país en este momento y el impacto que esto tiene, sobre todo en sectores como, por ejemplo, el sector caficultor, el sector floricultor, el sector de las frutas, sectores tan importantes para un departamento como el departamento de Caldas. En la tarea de buscar el levantamiento de los aranceles jugará un papel muy importante la nueva embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araujo, nombramiento que en las últimas horas recibió el beneplácito del gobierno del presidente Donald Trump, un cargo en el que tendrá que enfrentar muchos retos. María Consuelo Araujo asumirá el cargo diplomático más importante que tiene Colombia, la embajada ante la Casa Blanca. La nueva embajadora tiene una amplia experiencia en el manejo diplomático. Fue ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Álvaro Uribe y tendrá que afrontar muchos retos. Uno de ellos, la imposición de aranceles por parte del gobierno Trump. Ese va a ser principalmente una de las tareas que tendrá que cumplir María Consuelo muy rápidamente, es lograr que los Estados Unidos
tenga sobre Colombia una rebaja de los aranceles, que es una ayuda fundamental en una situación como la que estamos afrontando. Y al mismo tiempo lograr un apoyo económico y comercial para que nuestros productos queden libres de aranceles y en especial las zonas afectadas por el conflicto tengan una salida económica. La guerra no se gana, sino logrando el apoyo de la población, y para esto la economía abierta de Estados Unidos es indispensable. Ex cancilleres, ex embajadores y expertos internacionales advierten que los retos para la nueva embajadora pasan por lo diplomático, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Si hay un tema en el cual Colombia puede incidir y tener liderazgo frente al resto del hemisferio y así una mejor relación con Estados Unidos, pues obviamente será el tema de la lucha contra las drogas y los carteles ilícitos. Va a tener que enfrentar diferentes desafíos. El primero de ellos va a ser mantener esta luna de miel, si se quiere, entre los dos gobiernos, lo máximo que se pueda. Sabemos que también hay muchas expectativas por parte del gobierno estadounidense y eso va a generar presiones también del lado colombiano en diferentes frentes, comenzando por el de seguridad, seguramente también el tema migratorio. Para estos expertos internacionales, el primer paso de la nueva embajadora será restaurar la relación con Estados Unidos deteriorada en el gobierno de Gustavo Petro. María Consuelo Araujo podría estar iniciando su cargo en los Estados Unidos en los primeros días del mes de septiembre. 7:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros. En Pereira aumenta la cifra de damnificados por el terremoto y las autoridades abrieron un nuevo albergue para recibir a las familias afectadas. Carlos Barragán, ¿usted dónde se encuentra y cuántas personas hay alojadas allí? Ana Milena, pues este es un sitio en donde las personas tienen techo, tienen cobijas, sábanas limpias, y es el Coliseo Menor de Pereira. Más de un centenar de mujeres embarazadas, niños y adultos mayores son los que están llegando a este lugar. Incluso muchos salieron a trabajar, a buscar la manera de seguir subsistiendo, aunque aquí les traen todos sus alimentos, tienen médico, bueno, tienen todo. Vean que el albergue, el nuevo albergue que ha abierto la administración local para atender a esta cantidad de damnificados. Van ellos siempre. ¿Vio? Edilma pinta mandalas, don José habla con todo el mundo y doña María Elvia juega al parqués con sus vecinos. Así es como pasan el tiempo en el albergue del Coliseo Menor de Pereira, estas personas que han llegado luego de pasar casi 6 o 7 días en el Parque Olaya. Aquí seguramente están viviendo otra cosa. Muy buena atención, muy buena alimentación, dormimos bien, la líder, doña Carolina, nos trató muy bien. ¿Qué necesito? Ahí está. ¿Qué médico, comida, dormida. Carolina Palacio tiene bien las cuentas de cuántas mujeres embarazadas, niños y adultos mayores están aquí. 112 personas, que equivale a 62 familias. Entre esas tenemos 23 menores de edad y tenemos animales de compañía, 8 perros y 2 gatos. Para esta funcionaria de la alcaldía, los servicios básicos de todas esas personas están garantizados. Todos los alimentos del día, sistema de salud, atención permanente, psicosocial, tenemos trabajadoras sociales, tenemos actividades para los niños. Pero en el Parque Olaya hay más de 1.200 damnificados, desplazados e indígenas, muchas personas que necesitan ayuda porque lo perdieron todo en el terremoto del pasado 10 de agosto. A esta hora los niños que están, en este Coliseo Menor, pues están haciendo una actividad con algunos recreacionistas que han venido de otros lugares del país. Lo que ustedes ven al fondo es ropa que ha traído mucha gente del país e incluso también aquí de Pereira. Están clasificadas y van a ser entregadas a otros albergues. Aquí las personas no necesitan hacer comida porque la comida les llega calientica, les llega servida prácticamente aquí al mismo Coliseo Menor, en donde, como ustedes se dieron cuenta, pues tienen una condición totalmente distinta a los que están allí en el albergue, autoalbergue que se llama Parque Olaya.
A la intemperie, Carlos, por supuesto. Bueno, ojalá que pronto esta situación sea resuelta tanto para los que están allí como para los que están afuera. Y ahora vamos al Chocó, porque el Hospital San Francisco de Asís es el único de segundo nivel del departamento y ha sido clave en la atención de los heridos por el terremoto en ese departamento, en medio de grandes retos, como la falta de insumos médicos. Pero en los últimos días, la solidaridad de los colombianos también ha llegado hasta allí. Luisa Polo, ¿qué ayudas han recibido? Andreina, desde insumos e implementos necesarios para canalizar a un paciente, soluciones salinas o, como ustedes ven ahí al fondo, esas camillas estáticas para permitir que los pacientes estén acostados y no estén esperando en una silla. Esos son algunos de los implementos y además también medicamentos e implementos de protección para el personal de la salud, que a pesar de todas las adversidades está aquí atendiendo a sus pacientes. Y para que vean un poco la dimensión y la importancia de este hospital, hay sobreocupación en este momento del 190% y tienen 59 pacientes que están recibiendo atención médica. Y miren esto que también es preocupante y es un llamado que aprovechamos para hacer. Algunos profesionales de la salud que están aquí no les han pagado desde hace algunos meses por parte de algunas EPS. Nosotros hablamos con algunas enfermeras, médicos, personal que está aquí atendiendo y que agradece esos gestos de solidaridad y las donaciones con esos implementos tan importantes para su labor. Esta nevera roja de cocina, que tiene más de 10 años, era la que se usaba para almacenar sangre en el Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, Chocó. Pero eso cambió gracias a la generosidad de buenos corazones que se movilizaron para traer estas 4 nuevas neveras especializadas. Anteriormente no teníamos estas neveras que han sido súper importantes y de gran ayuda. Así como también han recibido camillas, monitores, equipos de signos vitales, insumos médicos y material de protección como batas, gorros, tapabocas y guantes. Es una ayuda demasiado grande, porque además de que nosotros nos podemos proteger con todos los insumos de bioseguridad que nos llegaron, nos da más tranquilidad para poder realizar nuestra labor. En medio de su ejercicio diario de atender a decenas de pacientes, el personal de la salud también sufrió las consecuencias del terremoto y con su don de servicio siguen en la primera línea de atención. Hay muchos compañeros, en los cuales me incluyo, tuvimos pérdidas importantes. En mi caso particular, mi casa se vino abajo. Sin embargo, aquí estamos, no olvidando la misionalidad, lo que nos motivó a servirle a la gente. Las directivas del hospital agradecen a los donantes y también hicieron un llamado a verificar las fechas de vencimiento de los medicamentos. Porque se ha presentado que nos está llegando muchas de estas ayudas con fechas de vencimiento. A este hospital también llegan los pacientes de los territorios apartados que requieren recibir atención, como este bebé que llegó hoy y nació apenas hace 10 días y recibirá su primera atención médica. Admirable ese trabajo y esa labor que hace el personal de la salud aquí en el Hospital San Francisco de Asís. Y hablemos ahora también de los corregimientos y esos pequeños territorios aquí en el departamento del Chocó, porque luego de las afectaciones por el terremoto, en este momento están enfrentando otra situación bastante compleja y es por cuenta del tema climático. Los que están cercanos al río Atrato pues están sufriendo también inundaciones. Escuchemos al líder comunitario. Tenemos un alto riesgo en una zona de nuestra comunidad con un posible deslizamiento porque la tierra está cediendo mucho. ¿Este es el deslizamiento que les preocupa, Gilmar? Sí. Aquí les voy a evidenciar que en la parte de arriba, si logran observar, miren la vivienda que hay cerca del deslizamiento y como pueden observar en la parte de abajo tenemos unas viviendas que debido a esto están siendo amenazadas por este sismo. Y en la parte de arriba, como pueden observar, se estaba haciendo el banqueo para el nuevo colegio de Samurindó, el cual ha resultado afectado. Nos preocupa ahora qué vamos a hacer, qué va a hacer la comunidad, si este era el único terreno el cual teníamos para la construcción del colegio. Las viviendas afectadas como tal son 179. Tenemos 55 viviendas que les dieron intervención inmediata y tenemos 25 familias que les tocó abandonar su recinto. La administración pues vino,
habló con ellos y les suministró unas ayudas para buscar arriendos, pero ¿qué arriendan? ¿Dónde arrendamos si digamos aquí no hay casas para arrendar? El terremoto afectó la parte del cementerio y tenemos bóvedas destapadas, el cementerio se cayó, vamos a mirar qué es lo primero, creería yo, para evitar un riesgo de salud. La compleja situación en los territorios y nosotros seguimos aquí haciendo un recorrido que nos permitieron muy amablemente por el Hospital San Francisco de Asís y esta es la farmacia de urgencias y ustedes van a ver ahí las cajas que es la donación, son los medicamentos, esos insumos que han llegado gracias a esa solidaridad de organizaciones como el Movimiento Ambientalista Colombiano, donantes, fundaciones que hacen hoy posible que esta farmacia se vea así de abastecida. Gracias, Luisa, por el reporte. Y a propósito de las ayudas que les hemos venido mostrando, hay también diferentes alternativas dispuestas por entidades públicas y privadas a las que pueden acceder las personas afectadas por el terremoto. Henry González, ¿cuáles son y qué deben hacer para acceder a ellas? Buenas noches. Les cuento de 3 ayudas muy oportunas que les pueden servir a las personas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto. La primera proviene de la ADRES, que es la administradora de los recursos de la salud en el país. Recordó hoy que en caso de terremoto se activan de inmediato las siguientes ayudas. Atención médica gratuita, la cual incluye acceso a los médicos, tratamientos y también el traslado de los pacientes. Además, hay una indemnización para las familias afectadas por la muerte de algún ser querido y los respectivos gastos funerarios. Es un pago único de 43.7 millones de pesos. El derecho lo tienen en su orden el cónyuge de la persona que haya fallecido, sus hijos o también los padres de la persona fallecida. Asimismo, hay una indemnización para las personas que hayan quedado con discapacidad permanente. Esta se determina según el porcentaje certificado de la discapacidad. Dice la ADRES, hay hasta 18 meses para ejercer estos derechos y los detalles los encuentran en la página web adres.gov.co. No hay necesidad de ningún intermediario. La segunda ayuda es de Colpensiones y es que ellos nos cuentan que hay un auxilio funerario para las personas que hayan pagado los gastos fúnebres de ese ser querido que estaba pensionado, que murió o que estaba afiliado a esta entidad. Es un pago también de única vez que iría mínimo de 5 salarios mínimos, es decir, 8.750.000 pesos y máximo de 10 salarios mínimos, o sea, 17.500.000 pesos. Y en tercer lugar, tenga en cuenta usted que si tiene cesantías ahorradas, bien sea en el Fondo Nacional de Ahorro o en alguno de los 4 fondos privados de pensiones y cesantías, podría tramitar un retiro de esos dineros, dado que la ley permite precisamente usarlos cuando usted se queda sin empleo, cuando necesite construir o reconstruir su vivienda o comprar una nueva o también para pagar cuotas de su crédito hipotecario. Información valiosa, Henry, gracias. Y en otras noticias, el gobierno de Abelardo del Espriella dio a conocer este martes el libro de la verdad, en donde reposan los principales hallazgos con los que denuncian presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte del gobierno anterior. Nicole Huitrago, ¿qué dice este documento? Andreina, buenas noches. Es un libro de 135 páginas que entregó hoy el gobierno a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para que se hagan las respectivas investigaciones. Denuncian un presunto manejo indebido de los recursos públicos, empezando por la unidad de gestión del riesgo, en donde la ejecución sería solo del 4.3% en 4 años de gobierno y en donde además nunca hubo un reintegro de 240.000 millones de pesos que estaban relacionados con el escándalo de los carrotanques de La Guajira. Frente a las contrataciones, hablan de tener nóminas paralelas a esos equipos de planta, con un registro de hasta 900.000 contratistas por prestación de servicios. Pero también denuncian que en la DIAN se generaron 2 contratos por más de 310.000 millones de pesos que actualmente pues no se están ejecutando. Frente al Ministerio de la Igualdad, entidad que está en liquidación, pues encontraron que se comprometieron cerca de 1.77 billones de pesos durante las 3 vigencias del gobierno anterior sin que se registraran esas obligaciones de pago dentro del sistema. Denuncian además en el Ministerio de Hacienda que se hizo un préstamo por 328.000 millones de pesos a la empresa Aire sin un soporte técnico suficiente. Y en la fuerza pública dicen que solo el Ejército Nacional afronta hoy un déficit presupuestal de 14 billones de pesos. Terminan reiterando que el programa de Colombia Mayor está desfinanciado. No le estoy pidiendo a la justicia una condena anticipada. Le estoy entregando información
para que puedan ustedes hallar la verdad de lo que ocurrió. Hoy dejo en sus manos estos hallazgos. Que la justicia investigue, que la verdad salga a la luz y que cada responsable responda por sus actos. Pues hoy la agenda del presidente estuvo marcada por encuentros con la rama judicial. Después de este pronunciamiento, también se reunió por primera vez de forma oficial en el Palacio de Justicia con la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Encuentros en donde las partes reafirmaron esa voluntad de sostener un diálogo muy respetuoso y trabajar de manera armónica bajo ese principio de la independencia. Gracias, Nicole. Y en el Día de la Lucha contra la Corrupción, la Contraloría y la Procuraduría anunciaron vigilancia sobre los recursos de la reconstrucción. El Contralor electo, Jorge Laverde, anunció el uso de tecnología para hacer control de esos recursos. Por su parte, el Procurador dijo que creará un grupo especial para actuar de manera preventiva y evitar hechos de corrupción. Continuamos en nuestra edición central. En San José, en el departamento de Caldas, el terremoto no solo derrumbó casas, también dejó a familias sin hogar y a los bomberos sin estación. Tatiana Sanabria, usted recorrió la zona y habló con los afectados. ¿Qué le dijeron? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, hay tristeza en San José Caldas. Varios habitantes se quedaron sin un techo, pero adicionalmente se vio gravemente afectada todo lo que tiene que ver la escuela para los menores, la estación de bomberos quedó completamente destruida, pero mire algo muy bonito, ellos se aferran a la fe para salir adelante y creen que desde las ruinas van a levantar su pueblo. En el siguiente informe los detalles. En San José Caldas, don Octavio dice que en medio del temblor solo tuvo tiempo para una cosa, rezar. Y hoy, entre los daños que dejó el terremoto, se aferra a la Virgen del Carmen, a quien le atribuye haberlo protegido. Nos libró de otra tragedia peor, porque sí, San José quedó muy aporreado, pero de todas maneras, si miramos en otros sitios no nos pasó nada. El arma. Como si entre sus manos y su fe encontrara la fuerza para entender lo que pasó. Pues yo pensé que era el último momento, de mi vida. Solamente pues me acogí al manto de Nuestra Señora del Carmen. La iglesia principal presenta afectaciones y algunos comercios a su alrededor. Asimismo, algunas viviendas deben ser demolidas. Una de ellas es la de la señora Luz María. De su casa solo quedó en pie la fachada. Cuando yo vi que empezó a moverse la cama y a moverse la casa, y entonces me tiré para afuera, mismo abrí la puerta porque las puertas se atrancan. Y ahí yo abrí la puerta y yo no sé, mismo salí chonteada para el patio. Este es el panorama en San José Caldas. A esto se resumen algunas viviendas. Los muros han quedado en el suelo y varias familias damnificadas, sin un techo donde vivir. Así quedó la vivienda de Norberto. Sentado frente a ella, contempla lo que quedó. Nos estamos hospedando ya arriba de una vecina que nos dio formita de estar ahí mientras nos conseguimos para dónde irnos. Tenemos una piscina donde estamos durmiendo por el momento. Los bomberos voluntarios de San José no solo ayudaron a los damnificados, también libraron su propia batalla, pues su estación quedó completamente destruida. Nosotros como cuerpo de bomberos no podíamos parar, a pesar de que la institución se nos cayó, no podíamos parar porque la comunidad necesitaba de que los apoyáramos y atendiéramos las emergencias. Continuamos trabajando como normal, siempre lo hemos hecho. Obviamente que con dificultades, ya que la institución colapsó y muchas herramientas y equipos quedaron atrapados. Ellos también lo perdieron casi todo, pero no se detuvieron. Mientras sus propias paredes se venían abajo, salieron a sostener la de los demás. El alcalde de San José anunció subsidios de arrendamiento y la creación de un banco de materiales para reconstruir las viviendas que quedaron en el suelo. Viterbo y Belalcázar son puntos aledaños a San José de Caldas, también registran graves afectaciones. La gobernación del departamento ha informado que también se han desplegado trabajos para ayudar a las personas damnificadas. Tatiana, gracias. Sí, 80 sacerdotes, entre ellos el cardenal primado de Colombia, salieron a la zona del terremoto para emprender lo que ellos han denominado como primeros auxilios espirituales. Monseñor Luis José Rueda, a bordo de un bus, busca llegar a la ciudad de Cartago para apoyar las labores humanitarias. Otros obispos y sacerdotes viajarán a Pereira, Buga, Buenaventura y Cali, zonas gravemente afectadas por el terremoto donde las comunidades requieren también acompañamiento espiritual.
La Organización Internacional para las Migraciones lanzó una alerta para prevenir casos de trata de personas en el marco de la atención de la emergencia por el terremoto en Colombia. A través de un comunicado, el organismo de Naciones Unidas dice que las redes criminales se aprovechan de las necesidades de empleo o alojamiento para tender trampas a las personas damnificadas. El organismo ha venido haciendo recorridos pedagógicos en terreno para evitar que quienes están en los albergues caigan en la trampa de personas que a través de jugosas ofertas buscan engañarlos. Y a esta hora, a las 8 de la noche, 12 minutos, les seguimos contando cómo ayudarnos acerca de iniciativas que acompañarán a las familias afectadas por el terremoto. En el caso del Grupo Tecnoquímicas, el terremoto tocó directamente a buena parte de su gente. De los 6.200 empleados que tiene en Colombia, miren ustedes, cerca de 500 reportaron afectaciones graves o moderadas en sus viviendas y otros 1.200 daños menores. La compañía va a destinar entonces 50.000 millones de pesos para apoyarlos a ellos y a sus familias, pero también a las comunidades. Como parte de esos recursos va a ir a la rehabilitación de instituciones educativas y de salud en los territorios afectados. Y hay empresas que están poniendo a disposición su propia infraestructura. Peugeot habilitó 10 concesionarios como puntos de acopio para recibir ayudas en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Chía. Ahora, de las empresas pasamos a la solidaridad de los colombianos que siguen llegando a los puntos de acopio con ayudas para las familias afectadas. Pues nuestros periodistas están en varias ciudades del país y vamos a comenzar en Bogotá, en el Campín. Allí está Juan Rafael Rincón. Juan, ¿cómo avanza la jornada a esta hora? Ana Milena, ¿qué tal? Un saludo para usted, para todos los televidentes. Pues la saludo precisamente desde el parqueadero norte del Estadio El Campín, donde sigue avanzando la jornada de envío de camiones para las zonas más afectadas luego de este terremoto. Pues le cuento que hasta el momento, al día de hoy, se han enviado 17 camiones tractomulas llenas de ayudas para los más afectados, cerca de 400 toneladas solamente en el día de hoy, en un lugar, en un centro de acopio, donde se recogieron más de 1.000 toneladas de ayudas e insumos médicos para los más afectados en los departamentos luego del terremoto. Hay que decir una cosa, y es que en este momento ya no se reciben ayudas, ya no se reciben donaciones en este lugar, pero lo que sí se está necesitando, y es lo que ustedes van a ver en segundos, son los montacargas, porque falta bastante material para montar en los camiones y ser enviados a las regiones. Entonces, si usted tiene un montacarga o alguien quiere prestarlo para poder agilizar esta labor, va a ser muy importante para el personal que está acá en el parqueadero norte del Estadio El Campín y ayudar en el envío de estos camiones. Incluso hace pocos minutos salieron 5 camiones rumbo a Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó. Así que la solidaridad en Bogotá ha sido fundamental en esta situación. Y precisamente me voy acá muy cerca, al Palacio de los Deportes, donde se encuentra Juan Andrés Beltrán. Compañero, Juan Andrés, ¿cómo avanza la jornada allá en el Palacio de los Deportes? Buenas noches. Mire, hablamos de 2.300 toneladas que han reunido acá en el distrito y se han enviado a las diferentes partes del país. Acá en el Palacio de los Deportes hoy es el único centro de acopio que sigue recibiendo ayudas y particularmente están pidiendo algunos objetos, como por ejemplo colchones, carpas y frazadas. También las manos de solidarios, de personas, de voluntarios que, como ustedes pueden ver, siguen llegando a este lugar, y adicionalmente materiales para construcción que dicen llevarán a los territorios y son vitales para que las personas puedan recomponer sus casas. Hablamos ahora también del Banco de Alimentos de Bogotá, que ha hecho un llamado bien importante para que las personas se sigan sumando. Han entregado más de 320 toneladas de ayudas a distintas partes del país y han hecho el llamado también para que las personas hagan sus donaciones a través de www.bancodealimentos.org.co para así poder comprar todo aquello que necesitan. Seguimos con este recorrido nacional con Margarita Ariza en Barranquilla. En Barranquilla, en el Gran Malecón, a orillas del río Magdalena, se adelanta el bailatón solidario para recolectar ayudas que serán dirigidas a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La actividad es convocada por las reinas del carnaval, reúne a ciudadanos, a bailarines, a profesores de baile para recibir donaciones en el Gran Malecón del río. La idea es que en medio de la danza, expresiones artísticas muy típicas de la región, la gente haga sus donaciones. Esta sesión
suman a las que ya han realizado en los centros de acopio de Barranquillita y en la Galería de la Plaza de la Paz, donde se han recolectado y enviado más de 400 toneladas de ayudas humanitarias. En Tunja continúa la recolección de ayudas humanitarias como alimentos no perecederos, kit de aseo, agua potable, colchonetas, cobijas y elementos de primera necesidad. Se necesita urgentemente aceite, azúcar, sal, panela, chocolate y bolsas plásticas de 25 kilos. El centro de acopio estará ubicado en la Plaza de Bolívar y recibirá las donaciones hasta el miércoles en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Desde Boyacá ya se han enviado 90 toneladas de ayuda para los afectados por el terremoto. En la ciudad de Neiva se siguen recibiendo ayudas para las personas afectadas por el terremoto. Uno de los puntos de acopio es donde nos encontramos, la Oficina de Gestión de Riesgo, que está ubicada en la calle 14, número 745. Aquí ellos ya han despachado vía aérea y vía terrestre cerca de 13 toneladas. En las próximas horas se estarán despachando otras 15 toneladas. ¿Qué se está solicitando para el caso de este punto de acopio? La donación de enlatados, pero también elementos de aseo para estos kits que están siendo enviados a Quibdó, Cali, Pereira y Manizales. El horario en el cual se reciben esas ayudas es de 7 de la mañana a 8 de la noche. En Montería continúan habilitados los dos centros de acopio en el Estadio 18 de Junio y aquí en el Coliseo Miguel Japilora para la recepción de ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto. Los principales elementos que se reciben son artículos de aseo personal, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad como colchonetas. Quienes deseen hacer sus donaciones deben dirigirse a estos sitios en los horarios habilitados de 8 de la mañana a 7 de la noche. Pero no solo Colombia se moviliza en favor de los damnificados del terremoto del 10 de agosto. Más de 20 países han enviado recursos y equipos especializados. Lucas San Pedro, justamente, ¿cómo avanza esa ayuda de la comunidad internacional? Ana Milena, el mundo sigue enviando recursos y apoyo, así como expertos para Colombia. Según la Cancillería, hasta el momento han llegado 220 toneladas de ayuda humanitaria y 144 integrantes de equipos especializados. Estados Unidos elevó su ayuda a 26,5 millones de dólares. Aviones del Comando Sur han aterrizado en Medellín y en Bogotá con suministros, mientras que equipos de búsqueda y rescate apoyan las operaciones en Cali y en Pereira. La Unión Europea desbloqueó 2 millones de euros y activó también el sistema satelital Copérnicus para ayudar en las operaciones de rescate. Por su lado, la Santa Sede anunció una ayuda de 100.000 euros. En Asia, China se comprometió con $1 millón y 2 millones de dólares también en 78 toneladas de insumos como carpas, mantas y filtros de agua que llegaron esta tarde al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Emiratos Árabes Unidos donó $10 millones e India envió 20 toneladas de insumos. Corea del Sur anunció $1 millón, mientras que Japón envió artículos de primera necesidad como carpas, cobijas, colchonetas y filtros de agua. Por su parte, Israel desplegó una misión humanitaria de 82 integrantes para apoyar las tareas de búsqueda y de rescate. Mientras que en América Latina, Perú, Chile y Paraguay enviaron en total 82 toneladas de ayuda humanitaria. Ecuador desplegó una delegación de 40 bomberos y El Salvador envió 100 toneladas de insumos, así como México, que envió 58,5 toneladas. En Europa, Suiza desembolsó $1,2 millones, España anunció €1 millón e Italia anunció paquetes de ayuda por €4,5 millones. Noruega y Suecia, €1,5 millones, el Reino Unido 680,000 libras y Alemania, Suecia y Luxemburgo elementos como carpas, mantas y filtros de agua. También se han sumado los organismos internacionales. El Banco Mundial anunció un desembolso de $200 millones, la ONU $5 millones, el BID $500,000 y el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, una ayuda por $500,000. Y Argentina acaba de anunciar el envío de 32 expertos a Quibdó, junto con plantas potabilizadoras de agua y equipos de comunicación.